Hola, mi nombre es Juan González y en este video voy a explicar un ejercicio ejemplo disponible en el objeto OVA de la clase de Fundamentos de Costos del ITM que está disponible en la Ciudadela Virtual de @Medellín de la agencia Sapiencia adscrita al municipio de Medellín. Allí está disponible este ejemplo, entonces voy a proceder a explicar el desarrollo de este ejercicio. Voy a compartirles el ejercicio, el enunciado del ejercicio que está disponible allí en el objeto OVA de la plataforma @Medellín. Dice que la empresa Texmoda es una empresa de confecciones, realiza 4 procesos en sus operaciones y para el periodo tiene 2 órdenes de fabricación, 2.250 camisas y 2.250 pantalones. Eh, Adicional a ello, vayan tomando allí pantallazos para que puedan tener el ejercicio disponible, porque me voy a dedicar a desarrollarlo en Excel. Acá tenemos adicionalmente otras consideraciones. Nos dan los cargos y los salarios. Allí estos cargos vamos a identificar cuál se considera mano de obra indirecta y cuál se considera mano de obra directa. Solamente voy a desarrollarlo, la parte de mano de obra directa, porque la mano de obra indirecta es un trabajo o es una labor que vamos a aprender más adelante cuando estemos trabajando costos indirectos de fabricación. Sin embargo, pues allí es importante liquidar esa nómina. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación tendrán otra forma de proceder para su cálculo y reconocimiento. Adicional a ello, pues para la proyección de los costos de mano de obra, es decir, para su presupuesto, nos dan unas consideraciones a tener en el momento de realizar la proyección y presupuesto del valor del costo de la mano de obra directa para este periodo. Allí nos dicen cuáles son los días efectivos, cuáles son los datos a considerar para los días efectivamente elaborados y otros costos adicionales que se presentan dentro del periodo. Adicional a ello, dentro del desarrollo del ejercicio que realizan en el objeto OVA, se hacen unas consideraciones que no están aquí en el enunciado y pues que las iré explicando a medida que vamos llegando a ellas para que también se tengan presentes, que no están acá dentro del enunciado, pero pues son consideraciones que se deben de hacer adicionales y supuestos que también elaboran para poder realizar el desarrollo del ejercicio. Allí también nos anuncian que es importante tener en cuenta el auxilio de transporte vigente. En el desarrollo de este ejemplo, en el objeto OVA, se elaboró con los datos del año 2020, es decir, el auxilio de transporte vigente para este ejemplo es el auxilio de transporte del año 2020. Entonces, también consideraremos para el caso de determinar si un empleado tiene derecho o no al auxilio de transporte, el salario mínimo del año 2020. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer con esos datos para poder que la información o el resultado coincida con el que está allí en el objeto OVA. ¿De acuerdo? Porque si tomo los datos 2021, el auxilio de transporte varía, entonces los datos pues van a variar igualmente, aunque pues sería el único valor que tendríamos que cambiaría. Sin embargo, repito, voy a tomar en consideración este detalle de tener en cuenta el auxilio de transporte vigente y en el desarrollo del ejercicio, repito, se desarrolló con datos del año 2020, el auxilio de transporte del año vigente al año 2020. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el cálculo. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo del caso. Voy a compartir acá la hoja de Excel donde lo voy a desarrollar. E iniciemos con el desarrollo del caso que nos trae hoy.
Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo potencial de trabajo, es decir, para poder hacer la proyección. Lo que primero que vamos a hacer es hacer la proyección y planeación y presupuestación de toda la mano de todo el costo de mano de obra directa. Para ello, lo primero que vamos a hacer es establecer cuáles son las horas efectivas, cuál es el tiempo efectivamente elaborado o que potencialmente podrían trabajar los empleados dentro de un periodo anual, ¿de acuerdo? Dentro de una anualidad, dentro de un presupuesto anual. Listo, entonces el año tiene 365 días, a menos que ese año sea bisiesto. Si el año es bisiesto, los años bisiestos, recuerden, tienen 366 días. Esos son los días calendario, ¿de acuerdo? Si es un año bisiesto, pues tendrá 366 días. Pero vamos a suponer que este es un año normal, no bisiesto. En el año suponemos 52 semanas, por lo tanto 52 domingos. Listo, sábados dentro del ejercicio hay un apunte, ustedes lo pueden leer allí en la primera consideración para proyectar los gastos, para proyectar el costo, que dice que los tiempos muertos se calculan sobre el tiempo programado de turno de 8 horas. Es decir, si un turno es de 8 horas, trabaja de lunes a sábado, ¿de acuerdo? Porque para cumplir con las 48 horas semanales, debe cumplir con 6 días. 6 días por 8 horas diarias son 48 horas semanales, lo que significa que trabajan de lunes a sábado. Por lo tanto, los sábados son laborables y no se tienen en cuenta para descontarlos en el del tiempo potencial de trabajo. Dice que en las consideraciones, dice que hay 16 festivos en el año. Pues esto no lo dicen las consideraciones, pero suponemos que todos los empleados, de acuerdo a la ley, descansan 15 días hábiles anual por año laborado. Entonces, suponemos 15 días hábiles. 15 días hábiles dentro de su jornada laboral. Si trabajan de lunes a sábado, entonces los 15 días se cuentan lunes a sábado, sin incluir el domingo. Son 15 días hábiles, ¿de acuerdo? Entonces, pero van a descansar 15 días que de los laborables se debe descontar. ¿Listo? No considera ausentismos ni por descanso remunerado, ni por descanso no remunerado, ni por descansos o por licencias o permisos, ni por incapacidades, ¿de acuerdo? Tampoco considera otros, dentro de las consideraciones no hay otros, no hay otras consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces da un total de potenciales días laborables en el año para cada empleado. Hablamos los días potenciales mensuales, lo que para y para calcular tomamos los días 23,5 días, ¿cierto? 23 días y medio mensualmente, es lo que, de acuerdo a la proyección, debería de trabajar cada empleado. Lógicamente, pues dentro de la labor y habrán ausentismos, dado que hay incapacidades, ¿cierto? Posiblemente dentro del año algún operario se enferme, ¿cierto? No todos son, digamos que pueden tener problemas de salud, ya sean laborales, profesionales, de la profesión, derivados de la profesión, o por simplemente algún accidente de un problema de salud, ¿cierto? Que no tiene ninguna relación con lo laboral. ¿De acuerdo? Entonces miremos el tiempo programado, ahora miremos la jornada de trabajo, listo, ¿de acuerdo? Esta es la jornada de trabajo. Lo primero que hicimos fue calcular el tiempo potencial de trabajo dentro del año, listo. Entonces tenemos que son 282 días en el año, 23,5 anuales. Lo que vamos a calcular, lo que deberíamos de calcular ahorita en el tiempo potencial son las horas. Para ello, para calcular las horas potenciales por año, pues debemos calcular las horas totales a trabajar. Entonces, dice que dentro de la jornada laboral son 8 horas. Lo acabamos de establecer, de leer. Listo, ahora vamos a mirar los tiempos improductivos.
en el ejercicio dice allí en las consideraciones que el 5% de los tiempos muertos normales sobre el tiempo programado de 8 horas se consideran 5% de tiempos muertos sobre el tiempo programado de 8 horas diarias. ¿Listo? No hay ninguna otra consideración con respecto a los tiempos muertos o tiempos improductivos. Entonces, suponemos que no se consideran tiempos ociosos, no se consideran tiempos por trabajos en otras áreas. Por ejemplo, que el empacador se vaya a trabajar para hacer la limpieza del área de fábrica, por ejemplo, pues eso no lo consideran, entonces no hay ese tiempo de inactividad dentro de la jornada diaria. Tampoco hay pausas activas dentro de las consideraciones, ¿cierto? Sin embargo, en caso de que en la empresa donde se está haciendo el análisis haya momentos de pausas activas, entonces se toma el tiempo de cuántas horas o de cuánto tiempo es diariamente esas pausas activas. Pues, si en algún momento del día se destinan labores diferentes a las de producción, entonces mirar cuáles son esas labores de mantenimiento o aseo que puedan estar haciendo diferentes y cuántas horas dedican al día. Y hay tiempo, pero sí hay unos tiempos muertos normales, que dice el caso, y aquí pues voy a aclararlo porque si bien el 5% de 8 horas, miremoslo acá, el 5% de 8 horas es 0.4, ¿ya? Es 0.4, es decir, en un tiempo de 60 minutos, en 60 minutos, entonces eso equivale a 24 minutos de tiempos muertos. Listo. Ahí pues tomando en consideración lo que dice el caso. Sin embargo, dice que el tiempo ocioso, voy a ponerlo acá, dice que el tiempo ocioso, y lo voy a poner acá a resaltar en gris, ¿sí? En un gris más oscurito, dice que el tiempo ocioso es del 5%. Listo. En un tiempo programado de 8 horas. ¿Ya? Ahí está. Voy a por el 5%. ¿Sí? Me dice que es equivalente al 0.4. ¿Sí? Aproximadamente. Aproximadamente al 0.4. ¿Listo? 0.4. 0.4 de una hora. ¿Listo? Este es el 0.4 de una hora. ¿Ya? Lo que significa que en 60 minutos el descanso es de 24, los tiempos muertos de 24 minutos. Sin embargo, en el ejercicio, y ustedes lo pueden verificar allí, no es 0.4 de hora, es 0.5, es decir, la mitad de una hora. Allí en el ejercicio, en el objeto OVA, en lugar de utilizar 0.4, utilizan 0.5. Entonces, repito lo que dije al principio. Si uso 0.4, esto me van a cambiar los cálculos de la planeación, pero mi objetivo es llegar al mismo resultado que tienen en el objeto OVA. Pudo haber sido algún lapsus o algo que se les pasó a quienes realizaron el desarrollo del caso en el objeto OVA, pero entonces, para que ustedes lo tengan presente, quienes tienen el caso resuelto del objeto OVA, tengan presente que pusieron 0.5, pero que el 5% de 8 horas es 0.4, para que no vayan a de pronto entrar en confusión, ¿cierto? Si de pronto hicieron el cálculo con respecto a las 8 horas y se están preguntando por qué en el objeto OVA pusieron 0.5. No, tampoco conozco la razón, pero así lo resolvieron en el objeto OVA y mi objetivo, repito, es llegar al mismo resultado. Sin embargo, pues no es un error tan grave. De pronto hicieron el cálculo del 5% y pensaron que era media hora, pero no, media hora realmente es superior. Si dividimos el 0.5 y las 8 horas, eso equivale a un 6,25%, ¿cierto?
6,25%. De pronto, en lugar de poner el 6,25%, dejaron el 5%. Se equivoca. Fue quizá un error al momento de transcribir el caso, ¿cierto? De transcribir el caso. Fue un error al momento de transcribir el caso. De acuerdo, pero fue un error, pues, es un error pasable y que dentro del desarrollo él no va a afectar, ¿cierto? Pero si utilizamos el punto 4 nos va a dar diferente. Repito, mi objetivo es que me dé igual, entonces voy a dejar el punto 5 que utilizan para la respuesta de LOA. ¿Listo? Y pues en el enunciado, en lugar del 5% de tiempos muertos normales, usen el 6,25 que da media hora diaria, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo improductivo total es de el punto 5, ¿cierto? El tiempo improductivo muerto total es del punto 5, ¿de acuerdo? Que es 0,0000 y solamente media hora o punto 5 como tiempo improductivo. ¿Listo? Este tiempo improductivo equivale a 30 minutos. ¿Listo? Ese punto 5. Entonces, el tiempo potencial de trabajo en la jornada laboral por cada uno de los operarios es de 7 horas y media o 7,5 horas. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, pues tomamos los 23 días que ya se habían calculado, ¿sí? Los 23 días que ya habíamos calculado, los 23,5 días mensuales que ya se habían calculado, por el 7,5 horas diarias que efectivamente elaboran los operadores, y eso va a dar el tiempo potencial total por operario mes. Estas son las horas que debería de trabajar cada operario en el mes dentro de la producción. Tenemos que son 4 operarios. Recuerden que tenemos 6 cargos en la información de la mano de obra de fábrica. Un jefe de producción y un supervisor, empacador, bordador, estampador y operario de confección. Sin embargo, solamente vamos a trabajar con la mano de obra directa. Entonces, el jefe de producción y el supervisor, que son considerados mano de obra indirecta, es decir, se reconocen dentro de los costos indirectos de fabricación, no vamos a trabajar con ellos para la planeación. Sería bueno, el dato sí se hace, claro, es importante tomarlo para presupuestar los costos indirectos de fabricación. Sin embargo, pues repito, no estamos hablando con costos indirectos de fabricación, sino con mano de obra directa. Por lo tanto, vamos a dedicarnos o a enfocarnos en los colaboradores que se consideran, cuyos costos se consideran mano de obra indirecta. Entonces quedan el empacador, el bordador, el estampador y el operario de confección, que son 4 personas laborando dentro de la producción. ¿Listo? 4 operarios funcionando dentro de la producción. Entonces tenemos 4 operarios. 4 operarios. Listo. Esos 4 operarios me van a generar, para determinar el tiempo potencial total anual, es decir, voy a poner acá en lugar de tiempo, o voy a poner acá tiempo, horas. Voy a poner acá entre paréntesis horas, para que tengamos referencia a que ese tiempo hace referencia a las horas potencial total del año. Para ello, pues multiplican el total de horas anual, que repito, ya saben de dónde salen. Salen de multiplicar los días potenciales por las horas, ¿sí? Por las horas efectivamente laboradas día, ¿de acuerdo? Se calcula las horas por 4 colaboradores, da un total de 8.460 horas. ¿Listo? 460 horas. El tiempo potencial mensual de horas mensuales se toma el tiempo mes y se divide por los 4 operarios. Entonces voy a obtener el tiempo horas que toma cada operario mensualmente. ¿Listo? Esto es cada operario.
Y calculamos el tiempo potencial por operario, que resulta de dividir el tiempo en horas, las horas diarias, por 4, pues que ya lo teníamos acá, ¿cierto? Ahí. Es lo mismo, tiempo potencial anual por empleado es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Estas dos partes son lo mismo. Y ¿por qué lo tomo acá aparte? Porque es importante tenerlo para determinar el presupuesto a destinar por año, ¿de acuerdo? Ok, perdón, sí, por año, para cada uno de los empleados, el tiempo o las horas que cada empleado debe trabajar. Eso para calcular el salario básico anual y todos los datos a partir de allí del año. ¿Listo? Entonces vamos a operar con lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo siguiente a determinar es el salario y cuál es el devengado mensual, el fijo mensual. ¿Cuánto va a devengar mensual sin importar si hay horas extras o recargos o alguna bonificación? Este cuadro es lo que cada empleado gana. Entonces, tenemos los 4 operarios, ¿sí? El empacador, el bordador, el estampador y el operario de confección, sus salarios mensuales básicos, el total del costo mensual por salarios básicos y el auxilio de transporte. Todos tienen derecho a auxilio de transporte porque devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces todos tienen derecho. El auxilio de transporte a 2020 es de 102,854. Para 2021 es de 106,454. Pero repito, vamos a trabajar con el auxilio de transporte del año 2020 para que nos coincida con el resultado del objeto OVA y así poderlo explicar. ¿De acuerdo? Entonces la suma de ambos me va a dar el total devengado por cada uno de los empleados, el salario básico más el auxilio de transporte. Este es el total del costo, al menos en cuanto a el pago básico de los empleados. El siguiente paso es lo siguiente a realizar es los cálculos de valor anual de los pagos. ¿Listo? Los, los cálculos del valor anual de los pagos. Recuerden entonces que son 4 empleados, ¿sí? Son 4 empleados, el empacador, el bordador, el estampador y el operario de confección, cuyos salarios en el año. ¿Cuánto es el salario en el año? Son 12 meses en el año, 12 meses en el año para el auxilio de transporte. ¿De acuerdo? Y eso va a dar un valor de 11.700.000 para el empacador, resultado de multiplicar su salario básico por 12 años, por 12 meses en el año. Listo. Entonces, ahí obtengo el salario de cada uno, repito, este también, 12, el salario básico por 12, igualmente con el empacador, el estampador, perdón, su salario por 12 y igualmente el del operario de confección, su salario por 12. Listo. Total, 45.720.000 es el total del costo por salario básico en el año. El auxilio de transporte igualmente, cada uno de los auxilios de transporte que tiene cada operador es el mismo, entonces por eso todos obtienen el mismo valor de auxilio de transporte y básicamente es lo mismo, ¿cierto? El auxilio de transporte de cada empleado por
12 meses en el año. Eso porque eso va a ser por 12 meses. Listo. Entonces ya empezamos con la proyección de los costos por aportes patronales y prestaciones sociales. Listo. Entonces, recuerden que hay una norma tributaria que dice o que exime del pago de EPS, de caja de compensación y de salud de empleadores a empleadores que son declarantes de renta. Entonces, esa es la razón por la cual no se calcula costo alguno por concepto de EPS, ¿de acuerdo? No se considera gasto alguno por concepto de EPS. Dice AFP. Dice el AFP, o sea, la administradora de fondos de pensiones, el aporte a pensiones. Dice que el aporte a pensiones es del 12%. Ese 12%, ese 12% se calcula sobre el salario básico, sin incluir el auxilio de transporte. ¿Listo? Sin incluir el auxilio de transporte. Vamos entonces a proceder con el cálculo de dicho valor. Ok. Listo. Ahí está. El 12% del salario básico. Listo. El 12% del salario básico, que es 1.404.000. E igual cálculo se realiza con los demás empleados, ¿cierto? El 12% del salario básico, el 12% del salario básico y el 12% del salario básico. ¿De acuerdo? Y vamos a extender esto de una vez. Recuerden que por EPS no se reconoce costo alguno por efectos de la norma tributaria, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? ARL. Recordemos que la ARL tiene unas clases de riesgos de acuerdo a el nivel de riesgo o los riesgos que asume cada empleado en su labor. ¿Sí? Por lo general, los empleados de una operación están en clase de riesgo 2. Sin embargo, hay ARLs que los clasifican en clase de riesgo 1 y el porcentaje de clase de riesgo 1 es 0.522. En caso de que en la empresa o el ejercicio te ponga otra clase de riesgo, 3, 4, 2, 3, 4 o 5, pues deberás de ir a la tabla de clase de riesgo y ubicar el porcentaje inicial, ¿cierto? El porcentaje inicial, el que está en la mitad, no el mínimo ni los máximos, el inicial. Recuerden que eso ya lo vimos en un anterior video. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como el ejercicio en su enunciado o en los aspectos a considerar, las consideraciones que deben de tomarse, no menciona el nivel de riesgo, entonces tanto en la solución que se hizo en el objeto OVA como acá vamos a tomar el nivel 1 de la clase 1 de riesgos y esa clase 1 es del 0.522. Lo vamos a tomar para que nos coincida el resultado con el del objeto OVA y ustedes puedan pues entender de dónde salen los valores, ¿de acuerdo? Muy bien. Este valor igualmente viene de el salario básico y el porcentaje. ¿Listo? Ahí ya tenemos pues el cálculo. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tomen allí. Lo hagan, lo calculen allí. Repito, es el salario básico por el porcentaje de ARL de acuerdo a la clase de riesgo.
Vamos a hablar de la caja de compensación. La caja de compensación tiene un 4%, ¿sí? Un 4%. Recuerden que la provisión es del 4%. Vamos a multiplicar nuevamente salario básico por el porcentaje de riesgo. Salario básico del operario por el porcentaje. Listo. Y ese es el costo de caja de compensación. Y CBF y SENA, al igual que la salud, tampoco se pagan o no se asume para aquellos empleadores que son declarantes de renta. Y vamos a suponer que estos son declarantes de renta. Para las prestaciones sociales, hasta aquí entonces tenemos los aportes patronales legales. ¿Listo? Estos, hasta acá tenemos los aportes patronales legales. ¿De acuerdo? De acá hacia allá vamos a hablar de, estos serían los aportes patronales. Vamos a usar una especie de azul claro. Y para estos, para los aportes, vamos a usar un azul más oscurito. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá que estos son los aportes patronales. Aportes patronales. Y estos son las prestaciones legales y extralegales. Vamos a poner las dos aquí. Prestaciones sociales. Prestaciones sociales, legales y extralegales. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos cesantías. Las cesantías, recuerden, es el resultado de dividir un mes por año laboral, ¿de acuerdo? Recuerden que es el resultado de dividir un mes por año laboral. Un mes por año laboral, es decir, me va a dar un porcentaje del 8,33%. Un mes por año laboral. Recuerden que las cesantías son un salario del empleado por un salario del empleado promedio del año, un salario promedio por año laborado, un salario promedio mensual por año laborado. Entonces, por eso se toma 1 dividido 12 y con eso se va a realizar el cálculo de la provisión, digámoslo así de alguna manera, la previsión, la proyección que se va a hacer. ¿Listo? La prima también es una prima, un salario promedio por año laborado. ¿De acuerdo? Aquí dentro de la intereses a las cesantías, el interés a las cesantías es del 1% para que lo tengamos presente. ¿Listo? El 1%. ¿Listo? Siempre será el 1% sobre el salario. Recuerden que si se va a sacar sobre el valor de las cesantías es el 12%. ¿Listo? Entonces, esto me va a dar, las cesantías es las cesantías es la suma de el salario básico y el auxilio de transporte, en este caso, ¿sí? En este caso, la suma de vengado, el total de vengado, incluyendo el auxilio de transporte. Fíjense que en los aportes patronales no se toma el auxilio de transporte, mientras en el cálculo de las prestaciones sociales sí se toma en cuenta el auxilio de transporte, por lo menos en las legales. ¿De acuerdo? Y eso es estatutario, ¿ya? Eso es estatutario, eso no tiene pues como otra forma de hacerle quite. ¿Listo? Lo mismo sucede con los salarios de los otros, las cesantías de los demás empleados, se toma el salario de vengado total. Entonces estamos suponiendo que solamente tiene ese salario de vengado. ¿Listo? Por eso pues lo calculamos con ese total. Allí sí tomamos en cuenta el auxilio de transporte. ¿Listo? Lo mismo va a suceder con la prima
perdón, con el interés a las cesantías. Recuerde que ese 1% también es sobre el salario de vengado, fíjense allí, listo. Y la prima de servicios también, que va a ser los mismos resultados de las cesantías porque su cálculo es igual. Su cálculo es igual. Solo que la prima en el sector privado se divide en dos. Una que se entrega antes del 15 de junio y la otra que se entrega antes del 15 de diciembre o al 15 de diciembre. La dotación. La dotación dice en las consideraciones, miren allí, dicen las consideraciones que a cada empleado se le da dotación y suministro 3 veces al año. Miren pues que son 3 veces al año por un valor promedio de 75 en calzado y vestido 30, para un total de 105.000 en elementos de seguridad y trabajo. ¿Listo? Entonces son 105.000, vamos a hacer la cuenta, 105.000, ¿eh? 105.000 para cada empleado, 105.000, 105.000 para cada empleado por, ¿sí? Por 3 veces al año. Cada empleado recibe una dotación que cuesta 105.000 3 veces al año. ¿De acuerdo? 3 veces al año. Entonces todos los empleados reciben la misma dotación. ¿No? Todos los empleados reciben la misma dotación. ¿Sí? Cada dotación cuesta 105.000 y se recibe 3 veces al año, para un total de 1.260.000. ¿De acuerdo? Dentro del objeto OVA usan como usan un concepto que es el factor prestacional, ¿cierto? Dentro de ese factor prestacional, además de sumar estos que ya venimos haciendo, calculan el de la dotación y el de la prima extralegal. Para calcular ese porcentaje, que ustedes lo van a ver allí, en el resultado del objeto OVA, toman el total de la dotación, el costo total de la dotación de todos los empleados y lo dividen por el costo total del salario básico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese porcentaje les da 2,7576, ¿cierto? O 2,756, si lo llevamos a extenderlo. Lo mismo pasa con la prima extralegal. Dicen las consideraciones que a cada operario se le dio por primera vez una bonificación adicional constituible en salario de 100.000 por un buen desempeño. Perdón, ese no, es el de la prima extralegal, por acá, la prima extralegal está acá. Anualmente, en el mes de diciembre, a cada empleado se le da un aguinaldo en efectivo equivalente a 10 días de su sueldo básico. Entonces, la prima extralegal, por estatutos, ¿sí? Eso al parecer está en los estatutos, esto no es legal, es extralegal y está entre las políticas de la empresa, por lo tanto, pues ustedes encontrarán dentro de los estatutos institucionales. Son 10 días de salario, son 10 días de equivalentes del sueldo básico. ¿Listo? Entonces el salario básico son para este primer empaca, bueno, y es mensual, no anual, ¿sí? Del salario básico, mensual, no el de los 10 días de sueldo básico, ¿sí? O pues también pueden tomar los 365. Vamos a tomar ese. Listo. Dividido 360 días. Recuerden, 360 laborales. Para efectos de estos cálculos de primas legales y primas extralegales, pues se toman los días no financieros, se usan, que son 30 días mensuales, 360 días anuales. Es importante irlo teniendo en cuenta para que ustedes vayan agilizando en cuanto a la toma de valores y la forma de hacer los cálculos. Entonces eso me da el salario diario, ¿sí? Esta operación me da el salario diario, ¿sí? Multiplicado
por los 10 días que se gana cada empleado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la prima extralegal o el aguinaldo que le hacen al empacador. Este sería el bordador, el estampador y el operario de confección. Ahí está el de los 4 operarios. ¿Listo? Es un aguinaldo que hice dentro de las consideraciones que son 10 días de sueldo básico como aguinaldo en diciembre. ¿Listo? El costo total, ¿cuánto es? El costo total de mano de obra presupuestada es la sumatoria de todos estos valores. ¿De acuerdo? Bueno, ya voy a hablar acerca de este último aspecto. ¿Listo? Ya les voy a hablar. Listo, ahí está. Listo. El costo total presupuestado es de 69, de mano de obra es de 69.690.252,32, que es el valor que está en el objeto OVA. Ustedes lo pueden verificar allí. ¿De acuerdo? Prima extra legal, voy a tomar acá la división, se calcula igual, ¿sí? Dividido el total del salario básico anual. Entonces toman dentro del objeto OVA como aporte, como factor prestacional. Ya les voy a mostrar lo que les estoy diciendo acá para que tengamos una referencia. Voy a compartirles acá entonces el objeto OVA, el documento del objeto OVA, ¿para qué? Para mostrarle el resultado al que llega y las consideraciones que hemos hablado hasta ahora. Listo, entonces acá están todas las consideraciones y vamos a mirar acá. Recuerden entonces que hablábamos, aquí están liquidando, aquí están haciendo la misma labor, miren que toman el salario anual, mensual, luego lo multiplican por 12 para tomar el salario anual, ¿sí? Y este es el factor prestacional. Miren que toman el factor prestacional, los mismos que tomamos para las prestaciones sociales legales, ¿sí? Hasta acá, cesantías, integrales de cesantías, los porcentajes que tomamos. Salud cero, miren que están ceros. El 12% de pensión, el 5,22% de riesgos laborales, miren que toman el nivel 1 de riesgo, 4% cero y cero, por lo que hablamos legalmente. Adicionalmente a eso, toman 197.79, que da un total de 276. Miren que es el mismo porcentaje que tenemos en la hoja de Excel. ¿Sí? Y las prestaciones legales toman la prima de Navidad o ese aguinaldo navideño, que son 10 días, el 278, que es efectivamente el mismo que tomamos en el factor. Toman el devengado y dicen cuál es el subtotal del factor prestacional. Pero ¿por qué me parece importante hacerlo como se los mostré? Para que puedan diferenciar cuáles factores se multiplican por el salario básico y cuáles factores se multiplican por el total de vengado. ¿De acuerdo? Por el total de vengado. Porque si ustedes multiplican este 39,72 por cada uno de estos valores, les va a dar muy diferente a esto. Entonces, no entren, para que ustedes no entren en confusión, ¿sí? En confusión, esa es la razón. Miren que ellos acá efectivamente hacen la aclaración, ¿sí? Acá al lado, miren, dicen salario más auxilio de transporte, salario básico más horas extras, más recargo, más otros, total de vengados, ¿cierto? Más otros de vengados, ¿cierto? Miren que acá lo aclaran.
y dicen cuáles se toman solamente a partir del sueldo básico, ¿de acuerdo? Miren pues que allí está explicado y es muy claro, pero llegan al resultado inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces esto puede generar alguna confusión, ¿sí? Si ustedes multiplican este factor directamente por el total de vengado, no les va a dar este. Es porque ellos hacen pues la discriminación que acabo de mostrarles. Adicional también quiero aclarar lo del punto 5. Miren que acá en el objeto OVA de tiempo inactivo o ocioso, tiempos muertos normales, toman el punto 5, es decir, media hora para 7,5, 7 horas y media, ¿cierto? De tiempo potencial de jornada. Esto era lo que les hablaba, ¿cierto? A pesar de que hablan del 5%, que el 5% de 8 horas son 0,4, pues acá no usan el 0,4 horas, sino 0,5 horas. ¿Listo? Que es equivalente al 6,25% y no al 5%, que era lo que hablábamos inicialmente. Entonces allí pues quería como llevarles esto a colación. Voy a compartirles de nuevo entonces la hoja de Excel en la que venimos trabajando. ¿De acuerdo? Volvemos entonces a la hoja de Excel en la que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces esta es la forma discriminada de calcularlo. ¿Sí? Ellos llegaron a estos resultados directamente, ¿cierto? Llegaron a los 4 millones, a los 4 millones 858, los 4 y los otros valores, pues de manera directa. ¿De acuerdo? Llegaron a los 100, eso a 190,033, ¿sí? Llegan a los 190, 133 de manera directa, sin pues mostrar como los cálculos discriminados, ¿cierto? Entonces, pues, posiblemente, pues, ustedes no vayan a generarse una confusión allí, ¿de acuerdo? Llegan a los 19 millones 33 mil 260 directamente, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos acá con el caso, sigamos acá con el caso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí se ha presupuestado se ha presupuestado el costo de mano de obra. ¿Listo? Ese es el presupuesto del costo de mano de obra. Voy a poner acá en el título que es presupuesto, presupuesto de costo de de mano de obra directa. ¿Listo? Este es el presupuesto de mano de obra directa. ¿Ya? Para que ya. Esta tabla es el presupuesto de mano de obra directa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué es este valor de acá? Voy a ponerlo en este color verdecito. ¿Listo? Ese es el costo de la mano de obra directa. ¿Ya? Con ese costo de mano de obra directa, ¿eh? Con ese costo total de mano de obra directa, vamos a determinar la tasa predeterminada. Vamos a calcular la tasa predeterminada. Vamos a calcular la tasa predeterminada. ¿Sí? Esto para que miremos el cálculo detenidamente. Y al igual, allí en el objeto OVA, pues sí lo muestran con mayor detalle, ¿cierto? Sí lo muestran con mayor detalle, que inclusive en la misma forma, ¿listo? Entonces, el total presupuestado, mano de obra directa presupuestada por cada uno de los operarios, aquí está, ¿cierto? Se toma de la tabla para los 69 millones. Estos 69 millones 690, pues acá están, ¿cierto? Acá. Esto lo traemos para acá. ¿Ya? ¿Listo? Lo traemos acá. Y el tiempo potencial, es decir, las horas, horas año. ¿Listo? Estas son horas año. También para que lo tengan en cuenta. Esas son las horas año. ¿Listo?
¿Cuántas horas año son por empleado? Son por empleado, tiempo anual o acá, o horas potenciales anuales. Tiempo potencial anual, 2.115 horas. Y esto es lo mismo para cada uno de los empleados. Es lo mismo. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Sí? Para un total anual de 8.460 horas. Mírenlas acá. 8.460 horas. Mírenlas acá. ¿Sí? Estas son. Estas. Pero acá, pues, las sumamos para cada empleado. Las sumamos todas. Listo. Entonces, tomamos la tasa predeterminada. Vamos a hacerlo por empleado, así como lo hacen en el Oketoba. Dividen el mano de obra presupuestada, el costo de mano de obra presupuestada por el tiempo potencial o las horas por año potencial. Listo. Toman cada uno y al igual ¿cierto? Miren que el total es también la división de las 840, el total de mano de obra, el total de mano de obra presupuestada dividido el tiempo potencial y eso me da la tasa predeterminada por hora. ¿Sí? Con esta tasa voy a aplicar el costo de mano de obra a la producción de acuerdo a un tiempo real laborado. Estos datos, pues estos 8.000 no van a ser igual a la suma de esto, ¿cierto? Nunca va a ser igual, para que no cometan de pronto ese error. Ir a sumar cada una de las tasas determinadas para cada empleado. Es al contrario, ¿cierto? No es la suma de las horas de las tasas predeterminadas, sino la división del costo por mano de obra presupuestado y el tiempo potencial de trabajo que lo determinamos en esta primera tabla. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces para terminar allí, ¿sí? Realizamos el cálculo del costo de mano de obra aplicada. ¿Listo? ¿Cuánto se va a aplicar a la producción en ese periodo? Se va a aplicar un total de, ojo, recuerden que se hicieron 2 órdenes de producción, ¿de acuerdo? 2 productos. Voy a suponer que esos productos los hicieron y voy a abrir acá el espacio. Voy a correr esto para acá. Porque, pues, son 2 productos. Sin embargo, es importante aclarar que en cuanto a al sistema que vemos en esta materia, que es órdenes de producción, sistema de costos por órdenes de producción, se trabaja por órdenes de producción. Entonces vamos a suponer que los pantalones se hicieron con la orden de producción 1 y que las camisas se hicieron con la orden de producción 2 para asignar las horas. ¿Listo? Para asignar las horas. ¿Listo? A esto me refiero, chicos. Miren que acá dan las 690 horas que me exponen dentro del enunciado. Voy a mostrarles acá. Esto me da entonces, miren allí. Vamos a ver dónde está. Ah, bueno, se me fue hasta arriba. ¿Sí? Miren que en el enunciado, ¿qué me dicen? En las consideraciones. Dicen que al final del periodo se obtiene la siguiente información.
que los tiempos trabajados realmente fueron 690. Mírenlo acá. ¿Sí? Mírenlo acá. Acá me dice que los tiempos laborados son 690 horas de mano de obra directa. Sin embargo, sin embargo, en la información de aplicación, en la información de aplicación, voy a mirarlo por acá. Acá, en la información de aplicación de la mano de obra, me dicen que en los pantalones tomaron 330 horas y que en las camisas 360 horas, ¿cierto? En el enunciado no hacen esta discriminación. Esta es una de las consideraciones que no me la especifican arriba, pero que dentro del desarrollo del caso lo toman. ¿Listo? De ahí no, estas no están dentro del enunciado, pero pues lo toman así dentro del el desarrollo del caso. ¿Ya? Entonces voy a proceder también nuevamente a la hoja de Excel y continuar con el desarrollo, una vez pues aclarado ese aspecto. Eso no está dentro del enunciado, dentro del enunciado simplemente dice que se trabajaron realmente 690 horas y esta discriminación de 330 y 360 las hacen posteriormente en el desarrollo del ejercicio y es importante tenerla en cuenta. Entonces tenemos la tasa predeterminada, la tasa T, la tasa predeterminada T, que es 8.237,62. ¿De acuerdo? Esa es la tasa predeterminada. ¿Sí? Calculamos el costo. Las horas trabajadas por la tasa predeterminada, que esto es pesos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esto es pesos, estos son unidades de tiempo, unidades de tiempo. ¿Listo? Este es el costo que se registra dentro de la orden de operación 1, de orden de producción 1, y este es el costo que se registra dentro de la orden de producción 2. ¿De acuerdo? Voy a ahorrar acá esto. Y determinemos el costo unitario. Recuerden que se elaboraron 2.250 pantalones y 2.250 camisas. ¿Listo? El costo unitario es el resultado de dividir el costo total de la mano de obra aplicada por las unidades. Y ahí obtenemos el costo unitario. ¿Sí? Ahí se obtiene el costo unitario. ¿Sí? Como referencia de la producción de ese mes, para que se tenga presente, ¿de acuerdo? Ese es el dato del costo unitario para ese periodo. ¿Listo? Para ese periodo. Ese es el costo unitario de la mano de obra. ¿Ya? Muy bien. El costo unitario total. Bueno, vamos a poner todo esto para acá. Sí. Sube. Control V. Ahí está como el costo total. ¿Sí? Listo. Ahí está. Muy bien. Ese es el cálculo de la mano de obra aplicada. Para su registro o reconocimiento se utilizan las siguientes cuentas. ¿Sí? Para su reconocimiento se utilizan
la cuenta del inventario de producción en proceso y la cuenta de el costo de mano de obra aplicada. ¿Ya? Se evita el costo en el inventario y sale o se acredita en el costo de mano de obra. Ahí está, ¿cierto? Acreditado. Entonces miren que este costo aplicado de mano de obra aplicada es de naturaleza crédito, que se compara con el costo real incurrido. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez esto pasa periódicamente, este es el ejercicio a realizar periódicamente, a aplicar a las horas realmente trabajadas por orden de producción el costo de acuerdo a la tasa y contablemente pasarla de la producción, del costo de producción de mano de obra a el inventario de producto de producción en proceso a través de el costo de mano de obra directa aplicada, ¿cierto? Porque pues vamos a ver, como lo vamos a ver, y ya habíamos hecho un ejercicio previo de liquidación de nómina, hay unos costos, ¿sí? Hay unos costos. Hay, hay unos costos que pues no están incluidos. $72.05, que son los costos reales. ¿De acuerdo? Y son esta acuerdo. Entonces acá tenemos los cargos, pues no tenemos mayor información. Voy a hacer esto acá. Aquí tenemos los cargos. Estos son la información. Si ustedes lo ven allí, pues esta información es extraída de los salarios básicos. No me voy a detener mucho en esta liquidación de nómina porque pues ustedes ya tienen un ejemplo de liquidación de nómina. Entonces no me voy a detener mucho allí. Suponemos que trabajan los 30 días del mes, ¿sí? Vamos a hacer la liquidación de nómina de este mes. Repito, cada mes se hace esto. Se registra la mano de obra aplicada, que es la que se reconoce directamente a los inventarios. Y pues la nómina que se vaya generando también se hace, ¿cierto? Dentro de la nómina de ese mes, entonces vamos a suponer que en un mes determinado, digamos enero, trabajaron los 30 días. Y esto es lo mismo que hicieron allá en el objeto. Entonces el sueldo de vengado por los 30 días, más el auxilio de transporte. Recuerden que se debe poner aquí en la columna del auxilio de transporte. Dentro de las consideraciones o dentro de las novedades de nómina no hay horas extras, por lo tanto no hay liquidez, por eso no hay liquidación por esas horas extras, pero sí hay una consideración muy importante para tener en cuenta, que es la de esta consideración que hacen acá, que es una novedad de nómina, ¿sí? Esto es una novedad de nómina. A cada operario se le dio por primera vez una bonificación adicional constituible de salario de 100.000 por buen desempeño, lo cual no estaba incorporado en el presupuesto, ¿cierto? No estaba en el presupuesto, por eso no lo tuvimos en cuenta en el presupuesto. Dice que no estaba incorporado en el presupuesto, pero pues es una novedad del mes, por lo tanto reciben otros ingresos adicionales, cada uno de 100.000. El total de vengado, recuerden que es la suma de todo lo de vengado, para hacer el cálculo de las deducciones también tengan en cuenta acá, chicos. Entonces, tengan en cuenta acá, chicos, la forma de calcularlo. Recuerden que es el 4% de salud, pero solamente de vengado sin el auxilio de transporte. El de vengado sin el auxilio de transporte. Miren que ahí está el de vengado sin el auxilio de transporte. De vengado menos el auxilio de transporte por el 4%.
pensiones pues tienen una fórmula de acuerdo porque recuerden que para salarios superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, adicional al 4%, se le debe hacer una deducción adicional por concepto de fondo de solidaridad pensional, ¿de acuerdo? Otras deducciones, entonces vamos para la tabla de otras deducciones. Acá están las otras deducciones y este es otro de las consideraciones que hacen adicionales en el objeto OVA, ¿sí? Esta es otra de esas consideraciones adicionales que se hacen en el objeto OVA y que pues nosotros debemos de tener presentes, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan allí. ¿Sí? Estas son algunas de otras deducciones: libranzas, fondos de empleados, esto ya lo habíamos conversado, cooperativas, embargos y cuentas por cobrar. Esta es otra deducción posible, que son deducciones a los empleados por préstamos que hace la empresa directamente a ellos. Dentro del objeto OVA, voy a mostrárselos allí para que podamos obtener la información, ¿cierto? Y podamos ir comparando, ¿cierto? Dentro del objeto OVA, vamos a ponerlo por acá, bla, 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 bla. Acá está la liquidación de nómina. Dentro del objeto OVA ponen otras deducciones. Miren acá está la liquidación de nómina que hacen en el objeto OVA. Miren que vámonos igual. Dentro de las otras deducciones, acá hablan de 20, 25, 40 y 200 y 20 para un total de 105.000, las otras deducciones. Y luego lo registran como, vamos a mirar acá la contabilización, esos 105, mírenlo acá, lo registran como una 13, en una 1365 beneficios empleados por cobrar. Esas 1365 son cuentas en el plan de cuentas que había anteriormente, y repito lo que he dicho siempre: muchas empresas con la llegada de los nuevos marcos no cambiaron mucho la codificación, de hecho cambiaron nombres y eliminaron cuentas o las modificaron de acuerdo a las necesidades de la estructura propuesta o de las políticas propuestas por los nuevos marcos normativos. Sin embargo, pues 1365 sigue siendo las cuentas por cobrar a empleados por diferentes motivos: por vivienda, por libre inversión, vehículo, cualquier sea el motivo, pues se llevan a las 365. Y la 365.90 era la cuenta que me quedaba otras cuentas por cobrar. Pero pues en estas cuentas se registraban las cuentas por cobrar a empleados. Por eso digo que allí no está entre las consideraciones iniciales, dentro del enunciado, pero pues las ponen acá, en el desarrollo. Estos son de esos supuestos que yo les decía ahorita, que ponen adicional dentro de la solución. Sin embargo, esas otras deducciones no me van a afectar el costo, ¿de acuerdo? No me van a afectar el costo. Entonces, no hay ningún problema en que se pongan o no se pongan. Finalmente, lo único que va a afectar es el total de vengado, que, repito, no afecta el costo final a reconocer, pero pues sí me afecta el total de vengado, ¿cierto? Sí me afecta el total de vengado por los empleados. Aquí están, entonces, vuelvo y los traigo acá. Las deducciones, otras deducciones las calculo allá, o solamente hay una, que son cuentas por cobrar, y esas quedan acá en otras deducciones para los totales de vengado, ¿de acuerdo? No nos vamos a detener mucho allí. El total de vengado, ya ustedes manejan esta nómina, ¿cierto? La forma de calcularlos, que miren acá, para la forma de calcularlo es igual a la forma del presupuesto. Toman el total de vengado, le quitan para los aportes patronales, ¿cierto? Quitan el auxilio de transporte, y es todo lo que hay que hacer. Salud, EPS, SENA y SBF no se liquidan, porque recuerden la norma tributaria de la que hemos venido hablando siempre, que si el empresario o la persona es declarante de renta, no tiene obligación de cumplir con el aporte de esos tres parafiscales.
¿de acuerdo? O de esos 3 aportes patronales. Y aquí están las prestaciones legales y extralegales, ¿sí? Acá tenemos la dotación. Dotación. ¿Listo? Dotación. Miren acá, con los porcentajes pues, que se determinaron al inicio, ¿sí? Y en este caso, si se toma solamente el devengado, ¿de acuerdo? Excepto para el caso de vacaciones. Para el caso de las intereses y la prima, se toma... bueno, acá pues las intereses de las cesantías, miren que se toman el 12% sobre las cesantías, sin embargo, si se hace el cálculo con el devengado, el 1% debería de dar igual, ¿cierto? Calculando el 12% sobre este valor de cesantías o el 1% sobre el valor de vengado debe de dar igual. No se toma vacaciones, ¿cierto? No lo voy a tomar porque en el objeto OVA tampoco lo hacen. Entonces no lo voy a tomar, ¿cierto? No lo voy a tomar. Igual hay eso puede estar a criterio de quien esté resolviendo la información. Recuerden que yo les decía que cuando se provisionaba o se proyectaba el pago de unas vacaciones, en el momento en que el empleado tomaba las vacaciones y durante el plazo en el cual estuviera en ellas, ese sueldo pagado por esos 15 días hábiles no se va a cargar, no se va a llevar como un gasto de nómina, sino como un débito al pasivo por esa provisión, ¿de acuerdo? Pero entonces acá pues no lo calculan. Hay algunos profesionales también que toman el criterio de las vacaciones no hacer la provisión o no hacer la previsión, porque las vacaciones, y lo he dicho muchas veces, no son tanto una prestación social, sino un descanso remunerado, ¿de acuerdo? No son tanto una provisión social, sino un descanso remunerado. Y aquí está el valor de la provisión que se hace por concepto de prima extralegal y dotación, que se hace sobre el salario básico, no sobre el devengado ni el sueldo básico de ese periodo, es decir, no sobre este, no sobre este, ni sobre este, sino sobre el sueldo básico. Recuerden que el sueldo básico puede diferir con respecto al sueldo de vengado porque dentro del mes pueden trabajar menos días, y si eso ocurre, entonces el sueldo de vengado disminuye o cambia con respecto al salario básico. Y la dotación y la prima extralegal se calculan sobre el salario básico, no sobre el sueldo de vengado, ¿de acuerdo? Eso es para que pues también lo tengan presente, que así se calculó en el objeto OVA. Y este pues es el valor determinado allí, ¿de acuerdo? Entonces ya ustedes saben pues el origen de esos valores. Adicionalmente pues queda claro que no hay cálculo de horas extras y pues la contabilización es como ya la habíamos determinado. Vamos a mirarlo rápidamente y nuevamente para que ustedes tengan pues esa referencia de la forma de reconocerlos, de reconocimiento de la nómina. ¿Listo? Los sueldos, entonces recuerden que es el sueldo de vengado en el periodo, ¿sí? Horas extras no hay, ¿cierto? No se registran horas extras. El auxilio de transporte, entonces voy para la columna del auxilio, total del auxilio de transporte. Las cesantías, me voy para el cuadro donde se calcularon las cesantías, ¿sí? Acá el valor de las cesantías. Ahí tengo a renglón seguido en los registros por el codificación, el interés de la cesantía, la prima y las vacaciones. Entonces lo arrastro. Ahí me va a dar los resultados que están allá en aquella tabla. Me voy para la prima extralegal, que también pues, simplemente lo voy a jalar porque pues ahí está, ¿cierto? Mírenlo acá. Miren lo que salen también de la tabla. Por ejemplo, la bonificación de 105 sale de la tabla. Miren, dotación 105. ¿De acuerdo? Ahí está. Perdón. Esto es prima extralegal a bonificación. Perdón, acá es la bonificación. La bonificación saldrá del total de bonificaciones de otros. Recuerden que esos otros todos son la bonificación adicional que se le dio a todos los empleados. Acá en dotación y suministros, entonces sí es el valor que está en la tabla, ¿cierto? Que se calculó en la tabla, que son 105.
los aportes a administradoras de riesgos profesionales, voy a la tabla donde se calculó y voy a riesgos profesionales y tomo el valor allí. A fondos de pensiones también voy, tomo el valor del fondo de pensiones por aportes patronales, la caja de compensación, hago lo respectivo, ¿sí? Ahí están los cuatro, ahí están los tres aportes patronales por seguridad social y aportes parafiscales. Entonces empiezo ya con los pasivos y las cuentas por cobrar. Recuerden entonces que a los empleados se les hace una deducción por cuentas por cobrar directamente, hechos préstamos directamente de la empresa. Entonces, estos otros, mírenlo acá, vamos a las deducciones, son 105, cuentas por cobrar, 105. ¿Listo? Entonces tenemos una deducción de 105 por ese concepto. Aportes a promotoras de salud. Recuerden que este pasivo es el valor deducido a los empleados, ¿sí? El valor de la columna de deducciones a los empleados. El de riesgos, aportes a riesgos laborales, es un aporte patronal, por lo tanto, es el total del gasto. ¿Listo? El total del gasto o del costo incurrido por ese concepto. Igualmente, el aporte acá de compensación familiar es igual al costo. Los embargos judiciales, vamos a la tabla de deducciones y vemos que no hay embargos, ¿cierto? El valor de los embargos es cero, no hay deducciones por ese concepto. Libranzas, vamos a la tabla, tampoco hay descuentos por ese concepto de libranzas. Y vamos a los fondos de empleados y tampoco hay descuentos por fondos de empleados, ni cooperativas, ni ningún otro concepto. Las cesantías es un aporte patronal, recuerden que eso lo asume el patrono, por lo tanto son los costos provisionados para ese periodo. Lo mismo los intereses a las cesantías, es el costo provisionado para ese periodo, mírenlo allí, ¿sí? Mírenlo acá. La prima de servicios, también es el costo provisionado, prima de servicios, y las vacaciones también serán prima de servicios. He aquí lo que les digo, chicos. Si hubiese un valor de vacaciones, entonces como yo reconozco el costo y a la vez reconozco el pasivo, en el momento en el que un empleado esté en vacaciones, el salario que devengue durante ese periodo de vacaciones se va a registrar en contra un común débito a este pasivo y no dentro de la cuenta de salarios, ¿de acuerdo? Sino acá, en débito acá. ¿Listo? En ese momento no es un costo, no se registra en el costo, sino que se debita el pasivo. En el momento en que el salario que se esté pagando en las vacaciones y en el momento de hacer ajustes, pues realizarán los ajustes necesarios, ¿de acuerdo? Contra la misma cuenta de vacaciones. La prima extralegal, vamos a la prima extralegal. La prima extralegal, las dotaciones a trabajadores, ¿sí? El fondo de cesantías y pensiones, hay dos factores, ¿de acuerdo? Primero, lo que se le deduce al empleado más el aporte patronal, ¿listo? Que con eso da un total del 16%, y eso se le debe consignar a los fondos de cesantías o pensiones, a los fondos de pensiones y o cesantías. Bueno, de pronto vamos a voltear esto un poquito ahorita, pero bueno, vamos a continuemos acá por ahora. Listo. Entonces ya tenemos este valor. Recuerden que este es lo deducido más el aporte patronal. Listo. Que el aporte patronal también pues, está acá. Y acá en beneficios de empleados a corto plazo, es decir, el salario, el sueldo a pagar o salario a pagar es el total a pagar. O sea, es decir, el resultado de el devengado y menos las deducciones. ¿Listo? Estos dos me deben dar sumas iguales, ¿cierto? Débitos y créditos deben dar sumas iguales. Y si no da sumas iguales, pues entonces vamos a buscar la razón por la cual no da sumas iguales. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces para terminar allí, para terminar este caso, que recuerden, simplemente estoy explicando cómo se elaboró el ejemplo del objeto OVA.
para que ustedes pues tengan, y con mayor discriminación, ¿cierto? Si ustedes lo ven, tuve la precaución de ir de manera más detallada en el momento de realizar el presupuesto de la mano de obra y en el momento de contabilizar la nómina. ¿Listo? Entonces, esta contabilización de la nómina se entiende como los costos reales y van debitando la cuenta 72, los costos reales, mientras los costos aplicados a mano de obra se van acreditando. Entonces, en el periodo van a haber unos débitos por costos reales y unos créditos por mano de obra aplicada o por quizá devoluciones de mano de obra, pero esas devoluciones se consideran reales, ¿cierto? Entonces van a restar al costo real. Repito, van a haber unos débitos en la cuenta 72 de costo de mano de obra por concepto de costos reales y van a haber unos créditos por concepto de mano de obra aplicada. ¿Listo? Mano de obra directa aplicada. Ok, entonces vamos a suponer, como lo supone en el objeto OVA, un cierre de periodo, es decir, 31 de diciembre. Vamos a suponer que estos son los datos para un cierre de periodo, porque recuerden que solamente se calcula el cierre de variaciones al cierre del periodo, 31 de diciembre. Claro, pues que si la empresa quiere ir haciendo el cierre para ir teniendo más o menos un balance de cómo van estando las variaciones, pues también lo pueden hacer, ¿cierto? Pero lo óptimo es hacer el cierre definitivo al final del periodo 31 de diciembre. Ok, entonces vamos a hacer el cierre aquí de esas cuentas de resultado para obtener el registro de las variaciones, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya hemos calculado el aplicado, calculamos el presupuesto de mano de obra, aplicamos de acuerdo a los datos de un periodo, reales de un periodo, y calculamos la nómina de un periodo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular las variaciones. Ojo cómo se calculan las variaciones. ¿Listo? Vamos a poner atención. Cálculo de variaciones. ¿Para qué vamos a hacer este cálculo de variaciones? Para poder hacer los respectivos cierres. Acá están, voy a borrar esto acá para poder que ustedes tengan pues referencia. ¿Listo? Acá están las fórmulas de la variación neta, que es la mano de obra aplicada menos la mano de obra real. Vamos a mirar. ¿Listo? Recuerden que la mano de obra real es todo lo que esté registrado en el débito de la 72, es decir, lo que acabamos de registrar. Todos estos valores que me dan 6.344.275. Recuerden que la suma de esos valores de la 72 en el débito, ¿cierto? Los valores débito de la cuenta 72. Listo, entonces, la mano de obra aplicada, pues miramos acá en el cálculo de lo que aplicamos en este periodo, que fueron 5.683.956. La mano de obra real, que es la sumatoria de todos los débitos de la cuenta 72 que se hicieron en el periodo. ¿Listo? Eso me da una variación desfavorable, desfavorable, ¿sí? Y que recuerden que como esto es un mes, entonces pues necesitamos hacer el cálculo del mes, ¿sí? ¿Cuánto es el presupuesto mensual? ¿Cierto? Menos la mano de obra real. ¿Listo? La mano de obra real. ¿Listo? Ahí está. Tengo esta variación que también es desfavorable. Es decir, realmente se gastó más de lo que me debe dar el presupuesto. Si quieren, miremos el presupuesto cuánto me da mensual. El presupuesto mensual es este dividido 12. ¿Sí? Ese es el mensual. Ponerlo acá. Presupuesto mensual.
mensual. ¿Listo? Presupuesto mensual 5 millones. Miren que está por debajo de lo que realmente se gastó, por lo tanto es desfavorable, en 536.000. En el presupuesto se pelaron, digamos que hubo una desfavorabilidad, se presupuestó menos de lo que realmente se gastó. Por lo tanto, pues digamos que hay una ineficiencia en el presupuesto o una subestimación del presupuesto. ¿Sí? Y por último vamos a realizar el cálculo de eficiencia. Entonces, horas reales. Recuerden que se trabajaron 690 horas reales, ¿sí? Menos las horas presupuestadas mes. ¿Cuántas se presupuestaron? ¿Cuántas horas se presupuestan por mes? Un total de 705 horas por mes, ¿sí? Mírenlas ahí, ¿cierto? Eso está en la primera tabla que hicimos, en la tabla del cálculo de los tiempos potenciales, 705 horas por mes. Y se laboraron realmente 690. ¿Listo? 690. Esto por la tasa predeterminada, que son 8.237. Nos vamos a la tabla de la tasa predeterminada. ¿Listo? Y me da una variación de 123.564,28. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? También desfavorable, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Chicos, significa que la empresa fue ineficiente en el uso del tiempo, ¿cierto? Se supone que en el tiempo laborado, realmente, se debió haber hecho se debió haber incurrido en un costo, en un costo menor, ¿cierto? Pero miren que hubo un desfase en esas horas, en ese costo incurrido por esas horas laboradas versus la producción, ¿cierto? Recuerden que la tasa se calcula de acuerdo al presupuesto y a los tiempos potenciales. Por lo tanto, hay una ineficiencia en la producción. Allí en el objeto OVA también encontrarán pues alguna explicación, ¿cierto? Del el por qué eso es una ineficiencia, ¿cierto? Representa un uso de 15 horas, es decir, se debieron haber usado 705 horas y realmente trabajaron 690, entonces quedan 5 horas colgando y la producción pues debió haber sido superior, por lo tanto fue ineficiente el uso del tiempo. Por lo tanto, y de acuerdo a la norma internacional, estas ineficiencias en el uso del tiempo deben de ser reconocidas como gasto del periodo. Mientras estas variaciones en el presupuesto, hay dos opciones. Primera, la que tienen en el objeto OVA, que es llevar esta variación de presupuesto como un ajuste al inventario de producción en proceso o de producción terminada de acuerdo a cómo haya quedado el inventario al final, ¿cierto? Recuerden que puede ser que tengan un total de unidades en proceso y un total en terminadas. Entonces, allí habían una distribución de esos 536. O llevarlas al costo de venta, ¿cierto? Sumárselas al costo de ventas del periodo. Es otra opción. Y pues vamos a aplicarla. Ya tienen una manera que es la que está en el objeto OVA. Yo les voy a mostrar pues otra opción, que es realizar el reconocimiento de las variaciones como un costo adicional, reconocimiento de variaciones, ¿cierto? Como un valor adicional. Entonces tenemos que la variación por eficiencia, como fue desfavorable, pues allí tendremos que afectar el gasto por ineficiencia de mano de obra, ¿cierto? En caso de ser favorable, pues lo que se hace es no reconocerlo como un ingreso, porque pues no será un ingreso por norma de prudencia, sino que se lleva al costo de ventas como una recuperación de costos, ¿cierto? Allí sí se haría pues como el ajuste. Sin embargo, pues en este caso es desfavorable, se lleva como un gasto por ineficiencia. Mientras el valor del presupuesto se puede registrar, como lo digo yo, en el costo o como está en el objeto OVA, como un ajuste a las cuentas de inventario de producción en proceso o de producto terminado.
para una variación de mano de obra de 660.380. Y con esto cerramos la cuenta 72, me queda en cero. Y pues en el cierre definitivo del año, estas cuentas también quedarán en ceros, ¿cierto? Pero pues aquí por lo menos periodo a periodo estas cuentas van quedando en ceros mientras hago el cierre definitivo. Por eso digo que este ajuste no se hace mes a mes, sino al final del periodo. Pero pues lo ideal es que al final del periodo también puede ser posible que al final del periodo intermedio, enero, febrero, marzo, abril, cualquiera sea el periodo intermedio que termine, queden totalmente en ceros. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso queda explicado el ejercicio en su totalidad. Muchas gracias por su atención y espero sea de provecho para ustedes y sea útil. Y nos vemos una próxima ocasión donde realizaremos otros ejercicios de costos y de contabilidad financiera. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.